Buenas noches, una noche más en Código Villalba por A24 Paraguay y América TV Paraguay, en el que tuvimos una semana cargada de noticias, en la que llamó mucho la atención y estuvo en el foco mediático de lo que ocurrió en esta semana que nos dejó, es la famosa entrevista hecha por la periodista uruguaya al acusado de narcotráfico y delitos conexos con el narcotráfico, Sebastián Marcet, buscado por la justicia paraguaya, por la justicia uruguaya, por la justicia boliviana, quien con pasaportes falsos escapó de Medio Oriente para volver a refugiarse en Bolivia, perseguido por la justicia boliviana. Ahora la justicia boliviana, a través de sus autoridades, específicamente el ministro de Seguridad, quien manifestaba que en vista a la presión hecha por las fuerzas de seguridad de la República Bolivariana de Bolivia, perdón, la República Plurinacional de Bolivia, decía de que, bueno, Marcet volvió a replegarse y a esconderse en territorio paraguayo. Esto fue contradecido y fue negado por el ministro Riera, quien dice que los datos expresados por la autoridad boliviana no tienen ningún otro elemento que coteje o pueda robustecer esa teoría. Sin embargo, lo dicho por la periodista uruguaya revela de que ella tuvo que viajar desde el Uruguay a Paraguay, subirse a una camioneta bajado de la avioneta, luego subirse a 2 helicópteros para luego posar sobre una lujosa mansión en medio del bosque, en medio de la selva, da el parámetro de que ese sí es el elemento que robustece la postura boliviana con respecto a estas diferencias que existen, en donde se refleja una notoria falencia, donde lastimosamente nuestro sistema de seguridad nacional, tanto en materia de capacitación para recursos humanos, totalmente débil. Aplicación de tecnología no la tenemos y por ende, por supuesto, la corrupción imperante que permea las filas policiales. Otro tema que también llamó mucho la atención es el operativo Año Pajá, pero no el operativo Año Pajá de las fuerzas policiales, sino de las fuerzas delincuenciales, que goza de muy buena salud y va con viento en popa. Atraques, o atracos mejor dicho, y asaltos a peatones y a locales comerciales en masa. Un local en Luque, otro local comercial en Ciudad del Este, otro en Asunción. Ayer se estaba mostrando por los diferentes canales de televisión y los medios de prensa los atracos que se hacen en las zonas periféricas o en la zona de los bañados, donde refleja la alarmante situación de inseguridad en la que estamos conviviendo y pasando. Y bueno, este es reflejo de todo lo que veníamos comentando en el primer punto de la editorial. Y el tercer punto quiero tocarlo de manera somera en esta editorial, porque conversaremos yo con el invitado. Es el famoso y polémico juramento de la nueva representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, la doctora Alicia Pucheta de Correa, quien dice, los miembros del gabinete del presidente Santiago Peña dice que lo hacen de manera correcta sin violentar la Constitución Nacional. Existe otro sector, tanto del Partido Colorado como de la oposición en general, que dicen que sí se violentan los preceptos constitucionales que se dan para su nombramiento y su designación. Pero bueno, eso lo debatiremos con el invitado de esta noche, el abogado Camilo Filártiga, gran amigo, consultor y analista político, quien hoy nos acompaña. Así es que estemos atentos, que después de la pausa ya volvemos con el invitado. Ya después de la pausa, le tenemos aquí con nosotros al abogado Camilo Filártiga. Camilo, bienvenido al programa, a tu orden siempre. Gracias, Juan. Un placer estar contigo, un amigo de muchos años. Así que bueno, acá a disposición para conversar de lo que... Aclaremos que somos contemporáneos en la facultad y que sí podemos decir que nos recibimos en la facultad. Sí, exacto. Puedo dar fe de eso, sí. Podemos dar fe de eso. ¿Cómo andamos, Camilo? ¿Cómo muy bien, Juan. Bueno, acá interesado siempre en el seguimiento a los procesos políticos y sociales nacionales. Y bueno, muy contento de poder participar de tu programa. O sea, es que me sorprendió mucho, Camilo, después de recibirnos en la facultad, el perfil que adoptaste como abogado, el tema de adentrarte un poco en los temas de análisis político en general, que me pareció muy interesante. Que ya lo venías haciendo de hace unos cuantos años y bueno, eso lo fuiste perfeccionando y bueno, a tal punto de que hoy te tenemos como analista político, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Juan. Para mí es fundamental porque yo milito en política, vos sabés, yo milito dentro del Partido Colorado y entonces, sin que por ello también signifique un obstáculo para que podamos dar ciertas opiniones que consideremos por supuesto, al menos objetivas, ¿verdad? Por supuesto.
por supuesto. ¿Cómo ve a los primeros 100 días? Bueno, los primeros 100 días, Juan, veo con contramarchas importantes, con ciertas incoherencias desde el Ejecutivo. Empieza ya, me parece, desde mi punto de vista, equivocado el gobierno con esa posición respecto a lo de la Unión Europea. Un eslogan de campaña que fue efectiva para la campaña electoral, pero que en función de gobierno es efectivamente un peso grande que tuvo que cargar el gobierno al comienzo, ¿verdad? Incluso forzándole al canciller a asumir posiciones y a dar justificaciones públicas notoriamente inconsistentes, ¿verdad? O sea, esta idea de plantear de que ahora recién el convenio con la Unión Europea va a estar adecuado a los preceptos constitucionales. Cualquiera que está en estos temas sabe que es muy difícil que los organismos grandes de cooperación puedan suscribir con el Estado paraguayo convenios que contraríen abiertamente los postulados constitucionales, ¿verdad? La primera gran reculada del gobierno. Exactamente. Sí, y sobre todo una tendencia que mostró este gobierno a lo largo de estos 100 días, Juan, más allá de la buena voluntad que pueda tener el presidente Peña, digo, individualmente, los socios políticos no le acompañan, ¿verdad? Y para este tipo de cosas, vos sabés muy bien, en política tenés que elegir muy bien tu compañero de viaje, ¿verdad? Sí. Y creo que ahí, quizás por ingenuidad, quizás por, no sé, pensar que podía hacerlo, me da la impresión de que los compañeros de viaje, los compañeros de ruta de Peña en esta función, le van a presentar más problemas que beneficios, y eso creo que se ha mantenido en estos 100 días, en estos primeros 100 días. Incluyendo, ¿verdad?, los compañeros de viaje de otros poderes del Estado, no precisamente sus ministros de cartera. Exacto, exacto. Me refiero sobre todo al anillo más cerrado de Honor Colorado, que algunos de ellos están en el Congreso, ¿verdad?, que en algunos casos incluso defienden intereses particulares, ¿verdad? Y eso, como te digo, en función de campaña electoral, algunos eslóganes o algunos mensajes pueden ser atractivos, pueden ser interesantes, pero una vez que sos gobierno, administras la realidad política y ahí te das cuenta que esos mensajes o esas propuestas realmente pueden ser un peso para tu gestión presidencial, ¿verdad? Las primeras dos grandes reculadas o pifiadas hechas por los compañeros de viaje o de emprendimiento, sí, del presidente. Uno, el convenio con la Unión Europea. Sí, y segundo, sí, de manera automática y rápida y ya sucesiva, la famosa finca 916. Exacto, exacto. Que después enmienda Peña, ¿verdad? Me parece, hay que decirlo, interesante la posición de la Procuraduría ahí, ¿verdad?, yendo con una posición firme, pero eso surge del corazón de Honor Colorado con Bachi Núñez. O sea, sí. Entonces hay una connivencia ahí que después explota, se hace público y como que Peña queda con muy poco margen para hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces se enmienda, se corrige, ¿verdad? Pero es nuevamente una contramarcha que se da y, como te digo, de vuelta a los socios del presidente poniendo en aprietos al propio gobierno, ¿verdad? ¿Te parece más producto de la inexperiencia del propio Peña o intereses particulares de los socios? Y es una suma de cosas. Juan, vos sos militante político partidario hace muchos años y empezaste de joven, sí, hiciste toda la carrera interna en un partido centenario, en un partido grande. Una cosa es esa trayectoria y otra cosa es asumir la presidencia de la República por un partido centenario, nacional, popular como el Partido Colorado, sin tener ese curso interno hecho, ¿verdad? Y ahí hay, déjame decirte, hay mucho prejuicio respecto a la militancia política. Sí, coincido, coincido. Por supuesto que habrán buenos, habrán malos, habrán dirigentes mediocres, corruptos, pero también hay gente que lo hace con convicción, ¿verdad?, y que hace esa carrera, esa trayectoria interna que te da el conocimiento, el bagaje necesario para después, en función de poder, administrar tensiones, administrar intereses y representar legítimamente a sectores internos del partido. ¿Hasta qué punto, me pregunto yo, Peña o el elector colorado
el afiliado colorado lo ve a Peña como un representante genuino del partido. O como alguien impostado que viene a... ¿verdad? Entonces, eso puede parecer superficial, pero no lo es, porque hace al poder autónomo que él pueda tener también, a la autonomía de él, que no es solamente respecto de Cartes, sino que es también respecto de esas tensiones internas, que él pueda resolverlas con autoridad, con autonomía, ¿verdad? Mira que una postura que yo coincido, muy interesante y sobre todo sorprendente por parte de tu análisis, porque de boca de otros analistas no lo escucho desde la posición de que es muy importante la militancia en política, porque te da una experiencia, un bagaje que evidentemente otras cuestiones no lo dan. Es fundamental y eso lo digo. Como todas instituciones o como todos quehaceres o como toda actividad, tienen sus cuestiones buenas, sus cuestiones malas, tienen su gente buena, tienen su gente Así mala. Y mismo. pasan todos los partidos, no solamente en el Partido Colorado, pasa la decadencia política es una cuestión que viene por una cuestión de clase o ya de generación, ¿verdad? Así No mismo. no es propiedad exclusiva del Partido Colorado. Está pasando también esa decadencia en el Partido Liberal, otro Así partido mismo. centenario, Sí, sí. y así vamos, pero rescato mucho. Pero el bagaje o la militancia en política no solamente es el único requisito, se necesita un liderazgo, Absolutamente. ¿verdad? Como presidente. Ese Absolutamente. liderazgo ves en Santiago Peña. Mira, yo lo que veo en él es un voluntarismo, digamos, una voluntad, me parece a mí genuina de tratar de hacer bien las Sí. cosas, ¿verdad? Eh, pero no puede no verse lo que es evidente, lo que es tan real, ¿verdad? Y eso que sin que yo te esté diciendo ahora expresamente, vos ya sabes a qué me estoy refiriendo. O sea, el poder no está donde debería estar. Y eso lo sabemos nosotros de acá, Sí. y lo sabe, me da la impresión a mí, la ciudadanía en general, lo saben los actores políticos, opositores también, del propio partido, lo sabe la cooperación internacional. O sea, el poder está en otro lado, ¿verdad? Y gobernar sin un poder autónomo, sin un poder propio, y construir poder en función de gobierno es algo muy complicado, ¿verdad? Vos lo sabes muy bien, ¿verdad? O sea, construir poder autónomo ejerciendo la presidencia es algo complicado porque el propio oficio, el propio ejercicio del poder te va desgastando, ¿verdad? Creo que hace unos días atrás se presentaban unas encuestas ya de la consultora ATI-SNIT Sí. respecto a la legitimidad y a los niveles de confianza del presidente Peña, que en 100 días se han venido abajo, ¿verdad? No es la verdad absoluta, hay que tomar con pinza, eso no quiere decir que eso sea el reflejo absoluto de la realidad, pero es una señal, ¿verdad? Que vos podés no atender o podés tomar nota y decir, bueno, ¿cómo podemos corregir esto, ¿verdad? Yo creo que esa percepción de la gente sobre el poder, sobre quién tiene el poder de manera efectiva hoy en el Paraguay, es algo que no se va a poder variar y que él no va a poder modificar eso. Él no va a poder modificar eso y tampoco creo que él pueda construir un peñismo en función de gobierno. Por la concepción Lo o veo la génesis difícil. misma de cómo se dio su presidencia. Exacto, exacto, por el origen mismo, ¿verdad? Ahí hay una especie de pecado original, digamos, que es Mira, muy difícil eh, de... yo no sé si te acordás que nosotros nos cruzábamos allá por el año 2017-2018 y ya comentábamos y yo te decía de que la gran diferencia en aquel entonces, en las internas coloradas del año 2017, entre Mario Audo y Santiago Peña, era que Mario Audo tiene una gran ventaja que, bueno, construyó su propio Sí, liderazgo en base a un candidato impuesto que en ese entonces era Santiago Peña. sí, Pero me sorprendió mucho estas últimas internas coloradas, donde ambos eran candidatos impuestos. sí, Tanto Vince, sí, que surgió de una circunstancia que todos sabemos, sí, donde venía construyendo un fuerte liderazgo Hugo Velázquez y que se vino abajo luego de, bueno, la designación hecha por la Embajada de los Estados Unidos y se tuvo sí, que sacar un candidato de la galera, ¿verdad? Y bueno, y entonces los dos candidatos quienes precisamente no se caracterizaban por haber generado o haber construido un liderazgo propio, bueno, sean los principales contendientes dentro de la interna del partido más grande, ¿verdad? sí, sí. Que es el Partido Colorado. Y bueno, y vos crees que es producto de eso las constantes pifiadas, reculadas? Porque yo dije en un programa pasado, dije que a este gobierno le falta 4x4 porque está patinando en muchos sectores. Sí, sí. Hay una entrevista, fíjate vos, Juan, sobre lo que está diciendo, hay una entrevista al exministro Borda en última hora de hace unos días. Sí, Muy interesante lo que él plantea, ¿verdad?
en 100 días de gobierno teniendo toda la cancha a su favor, porque acá ni siquiera se puede decir Peña tiene que sortear esto, no, no, todo está puesto a su Mayoría en favor. ambas cámaras del Congreso, tiene todo. Tiene todo, ¿verdad? Y sin embargo, en estos primeros 100 días no se han visto grandes goles ni grandes avances, ¿verdad? Más allá de algunas cuestiones como la creación del Ministerio de Economía al comienzo del gobierno, eso es demasiado insuficiente para lo que la ciudadanía está demandando y sobre todo para los cambios de fondo que hay que hacer en el Paraguay, que son los cambios que tienen que beneficiar a la amplia mayoría de la población, ¿verdad? Eso no se ve todavía. No, desde luego, si ponemos en una balanza es extremadamente diferente lo que se consiguió dentro de los primeros 100 días como meta con respecto a todas las circunstancias que se dan, ¿verdad? Exacto. Y que lastimosamente tenemos que estar hablando de eso porque nos proporcionan cada día más herramientas o elementos para que continuemos Claro. hablando de esto, siendo foco mediático de todo lo que está pasando siempre, porque ellos mismos proporcionan las herramientas Sí, para ello, que lo vengo diciendo siempre. Me sí. gustaría aquí estar hablando de algunos logros, algunas metas alcanzadas, pero lastimosamente no está balanceado, no está equilibrado. No. Y eso, Juan, es muy difícil plantear cambios de fondo, que son lo que el país necesita, con los mismos actores de siempre. O sea, Peña puede tener la mejor buena voluntad, pero si tus compañeros de ruta son los mismos de siempre. Me refiero a los que toman las decisiones, no me refiero a gente de buena voluntad que está colaborando en algún ministerio. Eso pueden hacer una buena gestión en su ministerio día a día, ¿verdad? Pero eso no va a cambiar la historia, ¿verdad? Los que van a cambiar la historia realmente, lastimosamente, son los que tienen que dar los que tienen el poder real y la voluntad política para forzar esos cambios de fondo, ¿verdad? Y eso yo no veo que vaya a pasar, porque los actores son los mismos de siempre. El poder real está sobre el 25 de mayo. El poder real O sobre la está Avenida España. sobre España. Te lo digo 25 de mayo por el cargo que ocupa, político. Sí, está sobre España. Yo creo que está sobre España. Uno podría decir una presidencia fuerte del Partido Colorado siempre le da gobernabilidad al presidente de turno, eso es correcto. Pero en este caso yo creo que hay un ejercicio de poder gubernamental de Peña que está absolutamente limitado. Absolutamente limitado. Va a poder llegar hasta un punto, ¿verdad? Hasta un punto en donde el presidente del Partido Colorado le diga, bueno, hasta acá no avance esto porque ya esto otro me puede... Y tampoco le ve con virtudes como para generar una nueva corriente que haga contrapeso a las limitaciones que tiene. No, porque, digamos, él está ahí y él es lo que es en función, políticamente digo, no estoy hablando de condiciones personales ni profesionales que creo que las Estamos hablando de gestión. Gestión política. Yo creo que él es un producto del cartismo, o sea, es un producto de Horacio Cartes y él está ahí gracias a Horacio Cartes, o sea, políticamente hablando, ¿verdad? Entonces yo no veo que existan condiciones, salvo que ocurra algo externo a lo que nosotros podemos visualizar, que pueda forzarle a él a tomar un camino distinto, ¿verdad? Pero yo eso no veo en este momento, ¿verdad? No, dentro de un análisis o un diagnóstico a futuro, evidentemente no vemos. Ni a corto ni a mediano plazo. Sí. ¿Y cómo ves a la disidencia? No quiero entrar todavía a hablar de la oposición, a la disidencia dentro del Partido Colorado. Bueno, con mucha preocupación, al igual que a la oposición, ¿verdad? Si hay un rasgo que se ha mantenido en estos 30 años o más de 30 años de democracia en Paraguay, Juan, es el tener al Partido Colorado como un termómetro, ¿verdad? Sí. O sea, esa disputa interna en el Partido Colorado, aunque parezca contradictorio, ha sido como una especie de balanza, digamos, Sí. en el contrapeso de poderes. El ¿verdad? propio partido era oposición. Oposición y oficialismo. Sí. ¿Verdad? Y el sector democrático interno en el Partido Colorado siempre fue importante para hacer ese contrapeso, ¿verdad? Hoy, salvo contadas excepciones, ¿verdad?, veo que ese contrapeso no existe, ¿verdad? O sea, o por lo menos de lo que se ve, lo que se puede ver en la disputa política en el Congreso, en los debates, en los espacios de poder, eso no se ve. O sea, yo veo una disidencia colorada completamente disminuida
No veo liderazgos renovadores que tengan la fuerza suficiente para mostrarse como una alternativa a la hegemonía del cartismo dentro del partido. No veo. Y creo que es sumamente necesario. Sumamente necesario. Yo le escucho a algunos referentes de la disidencia, a quienes respeto mucho, Blanca Ovelar, entre ellos, y ves una posición democrática respecto a ciertos temas fundamentales para el desarrollo del país, como la educación pública. Y yo no veo que ese sea un proyecto que esté acompañado con fuerza por otros referentes ¿Y internos. no te parece o no crees de que esto es todavía producto de que, bueno, hay que quedarnos todavía un poquito quietos a ver qué hace? Total, está Seguro. todavía la luna de miel de los primeros meses de gestión. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, ver con los tropiezos con que se encuentra, a partir de ahí fortalecer o robustecer una disidencia. Seguro que sí. Porque mira que ese fue un comportamiento histórico dentro Sí. del Partido Colorado. Seguro que sí. Vos me estás preguntando por la foto hoy. Y hoy estamos a 100 días. Quizás si hablamos en 6 meses, este escenario Claro. cambia completamente, ¿verdad? Pero hoy veo ese escenario, ¿verdad? Y quiero seguir hablando de este escenario, sobre todo desde la perspectiva de la oposición, después de la pausa. ¿Cómo no? Nos vamos a una Mucho pausa gusto. y volvemos enseguida. Bueno, ya después de la pausa, volvemos al programa. Camilo, ¿cómo le ves a la oposición? Desde esa misma perspectiva a la que me hablaste antes de la pausa con respecto a la disidencia colorada. Sí. Bueno, creo que ahí la tendencia es muy parecida, ¿verdad? En la oposición lo que vemos es el socio mayoritario, digamos, el Partido Liberal Radical Auténtico, en un proceso de reconversión, ¿verdad? Hay una cuestión muy extraña dentro del partido con autoridades nuevas, pero que tampoco terminan de tener el empuje suficiente como para posicionar al Partido Liberal Y mira que autoridades nuevas forzadas por una situación. y forzada por una situación también extraña, ¿verdad? Sí. Incidentada. Pero el Partido Liberal necesita elecciones. Sí. El Partido Liberal necesita elecciones. Las elecciones en democracia es lo único que te da legitimidad de origen a las autoridades. Yo creo que eso le falta al Partido Liberal, ¿verdad? Una renovación con elecciones y que el pueblo liberal pueda decidir sus nuevas autoridades. Y esto es una cosa urgente, no es una cuestión así que se puede posponer tanto tiempo. El Partido Liberal está en un proceso además de un recambio generacional. Los grandes líderes históricos, como pasó en algún momento con Laíno y Zaguier, como pasaron con los Franco, hoy en día está ocurriendo con Llano y con Alegre, ¿verdad? Que ya están pasando a un plano quizás diferente de esa exposición permanente y ese protagonismo permanente. Y tienen que emerger los liderazgos nuevos, ¿verdad? Y ahí tampoco hay demasiado de lo que se pueda estar viendo, ¿verdad? Hay algunas figuras que salen aparentemente con fuerza. Ricardo Stigarribia, ex intendente, Gobernador central. el gobernador central actual, ¿verdad? Ahí tiene una plaza muy importante, como una plataforma política muy interesante, ¿verdad? La gobernación central es muy importante. Después Pereira de Itapúa, no sé si es Carlos Pereira, creo que es de Itapúa también, me parece que es una persona joven que puede... Itapúa siempre también es un sitio muy interesante para... Y uno de los pocos departamentos que por primera vez después de la democracia obtiene la gobernación. Históricamente colorada en las elecciones, ¿verdad? Y después la oposición como bloque, digamos, lo que se ven es algunas figuras que emergen con mucha fuerza. Katia, Celeste Amarilla, Nakayama. Eduardo Nakayama, pero que yo creo, me da la impresión de que descansan todavía mucho en el potencial de su figura de manera personal.
Si bien han tenido muy buenas elecciones, Katia creo que tuvo más de 100.000 votos, 100.000 o más, Sí. ¿verdad? Más. Creo que todavía les falta por construir un liderazgo más nacional, más colectivo. Todavía tienen mucho camino por trascender en ese sentido, ¿verdad? Son todavía liderazgos muy puntuales, que lo hacen con mucho coraje, además, yo quiero destacar eso, ¿verdad? Esa es una opinión personal, ¿verdad? Pero les falta ese liderazgo más popular, más nacional, para poder aspirar quizás a liderar un espacio más amplio que es el de la oposición, ¿verdad? Y ahí, salvo estas figuras que uno ve, como te digo, digamos, muy individualizadas en la persona misma del candidato, uno no encuentra un liderazgo renovador, y que pueda tener esa proyección nacional, ¿verdad? Eduardo, en el caso de Eduardo, me parece que es un excelente candidato que está haciendo una buena gestión en el Senado, una gestión responsable, pero creo que todavía su liderazgo es un liderazgo urbano, Sí. un liderazgo muy capitalino todavía y quizás en algunos puntos del país muy específico, ¿verdad? Le falta todavía dar ese salto hacia un liderazgo más nacional, que evidentemente, si es a lo que él aspira, lo va a ir construyendo desde el Senado, ¿verdad? Lo cual es legítimo, ¿verdad? Pero vos ya no encontrás esos liderazgos de tipo, como te digo, nacionales, que podía ser en su momento un Blas Llano, que podía ser un Efraín Alegre en su momento, que pudo haber sido Laíno hace 30 años atrás. Y yo creo que eso, con este nuevo sistema también del voto preferente, la dinámica política va a ir cambiando, Juan. Vamos a dejar de mirar la competencia política desde el interés sobre las organizaciones y sobre los partidos, y vamos a empezar a mirar a las personas, al Sí. individuo. Y eso a mí no es que me agrade mucho, o sea, no me parece... Mira, sobre ese punto es interesante. Mira, 2018, 2019, hasta principios del 2020, yo estuve como viceministro del Interior encargado a la política del ministerio. Sí, Porque era viceministro de Asuntos Políticos. Y la primera gran tarea que tuvimos desde la perspectiva nacional misma era encarar un proyecto de reforma electoral. Y lo encaramos. Y estaban todas las organizaciones políticas que participaban en aquel entonces, las últimas elecciones que eran en el 2018, y todos decían de que, bueno, si queremos nosotros llegar a una reforma constitucional, tenemos que tener las garantías para poder llegar a antes. Entonces las garantías es el paso previo que tenemos que dar, es la reforma electoral. Y yo le dije, a ustedes les conviene de que esto de cierta manera se desbloquee y que se pueda actuar de manera cuasi personal eligiendo al candidato, sí, porque creemos que esa es la mejor herramienta. Y yo le decía, ojo, que se pueden arrepentir, porque van a abrir una caja de Pandora que les va a resultar como un boomerang claro, y van a ver el verdadero potencial de los partidos tradicionales, sobre sí, todo el Partido Colorado, donde antes le tenía a 7, 8 corriendo para entrar en un cargo plurinominal sí, o corporativo. sí, Ahora, en estas últimas elecciones, viste 24 tipos que sí, eran candidatos a concejales saliendo a trabajar como locos sí, porque tenían la misma posibilidad de entrar. Y acapararon exacto, 15 de 24. exacto, Lo mismo exacto, pasó en la Cámara de Senadores. Acapararon, ¿cuánto? 23, 24 sí, de 45, sí, mayoría propia. En la sí, Cámara de Diputados lo mismo. totalmente, Y ahora no se totalmente. animan o de manera muy aislada piden socorro, por favor, ver la posibilidad otra vez de cambiar. Sí, Y ahora no, los muchachos ya pillaron, no, no, nosotros no no, queremos no, cambiar, te dicen. no, es una, yo digo, por un lado puede ser ingenuidad, por otro lado puede ser directamente mala fe, ¿verdad? Ujú. Pero no es posible que la dirigencia de la oposición le sirva en bandeja al Partido Colorado la disputa política. Sí. Cuando se discutía el voto preferente, el desbloqueo, los principales referentes colorados, o sea, me estoy refiriendo a Beto Velar, Lilian Samaniego, El propio Calé Galareno creo que Calé también, también. ellos Decían que no. se mostraban en contra. Sí. ¿Y qué decía la prensa y todo eso? Decían, pero esto están en contra porque quieren verse beneficiados, porque se ven beneficiados con el sistema actual y compañía. Se cambiaron las reglas y ahí lo tenés a Beto Velar como el senador más Senador más votado, votado. ¿verdad? Sí. Entonces, cuando se encaran reformas a un sistema, como el sistema electoral, que es complejo, y donde vos tocas una pieza acá, te va a saltar en otro lado del sistema. Eso hay que hacerlo de una manera sistémica, hay que identificar bien el problema.
y hay que, sobre todo, elaborar previamente un diagnóstico muy claro. Nada, Claro. eso se hizo, ¿verdad? Se hizo a tambor Y mira, batiente. y mira que yo le decía a ellos, mira, cuidado, nosotros los colorados, al Partido Colorado, tenemos la gimnasia electoral constante, estamos en ritmo, tenemos vocación de poder, nuestras internas prácticamente son desbloqueadas Sí, y vamos a entrar con fuerza y van a acaparar sí, la mayor cantidad y espacios que antes históricamente ustedes sí, ganaban, van a perder. sí, sí, Y ellos decían, no, sí, no, no, a la persona, porque nosotros vemos más bien ahora el perfil, a quién le vamos a votar. Perfecto. sí. No, Pero no, bueno, ahí está. le sirvió en bandeja, ¿verdad? Si vos haces una mirada histórica de las últimas 5 elecciones, vos te vas dando cuenta cómo el Partido Colorado fue ganando cada vez más espacio, gobernaciones, y cargos de representación, Sí. ¿verdad? Cada vez fue el Partido Colorado ampliando sus espacios de representación y accediendo a esos, ganando esos espacios, ¿verdad? Y de una especie de pluripartidismo muy tímido que se había dado entre el 93 y el 98, con la aparición del Encuentro Nacional, de Patria Querida, País Solidario después, una serie de partidos que lograron acceder a cargos de representación. Hoy estamos yendo cada vez hacia un escenario, Casi atomizado, ¿verdad? ¿verdad?, de un bipartidismo, donde los dos partidos tradicionales tienen cada vez más fuerza, pero otra vez de una predominancia del Partido Colorado. Entonces, de un esquema en los 90 y comienzos del 2000, donde había tímidamente un pluripartidismo muy tímido, quiero ser muy claro con esto porque teníamos siempre los dos partidos fuertes, pero aparecían espacios del tercer sector, ¿verdad?, y accedían al Congreso. Hoy en día accedió una fuerza como Cruzada Nacional que es una incertidumbre completa y que ya apenas en un mes nos dimos cuenta de lo que eran y de la improvisación que representaban, ¿verdad? Hoy son absolutamente funcionales al Partido Colorado, salvo quizás uno o dos casos, ¿verdad? Yolanda Paredes y no sé quién otro más puede ser, ¿verdad? Entonces, vos cambiaste espacios disciplinados, orgánicos, con los cuales vos podés estar en diferencia ideológica, pero no se puede negar que eran espacios bien trabajados, ¿verdad? Frente a Guazú, Sí. Patria Querida, tenían su agenda parlamentaria. Eso hoy desaparecieron, ¿verdad? Y a cambio de eso, tener la incertidumbre, ¿verdad?, y la irresponsabilidad. Ese es nuestro Congreso hoy. Y mirá, es una distribución que en vez de ser equitativa, resultó ser totalmente Claro. inequitativa, con mayores posibilidades y el campo propicio para los partidos más grandes y con estructuras más grandes, donde creíamos que podía haber sacado también cierta ventaja el Partido Liberal Radical Auténtico. Sí, Y bueno, en un afán, hasta creo yo, de inexperiencia, de querer formar una alianza, una coalición, se fueron cediendo espacios muy importantes sí. que hasta también influyeron los sentidos cognitivos. O sea, no sé a quién votarle, entonces voy a votar todo listado. Y Sí. resulta que el número 2 del cargo corporativo no era de tu partido, Claro, era de otro, como claro. sucedió en la Diputación en Capital. Era donde los propios dirigentes de base del Partido Liberal decían, pero a la pucha, nosotros ganamos, teníamos opción 1 y terminó entrando esta chica Joana, ¿verdad? Que no es ni del Partido Liberal. Pero el voto cognitivo muchas veces hace de que, bueno, voy a votar todo 2-2-2 y, bueno, pasó en la Sí, interna colorada. sí. Beto Velar era opción 2, lista 2, opción 2, entonces era 2 de punta a punta. Sí. Resultó ser el más votado en la interna. Sí. En las generales era senador opción 1, lista 1 de punta a punta, 1-1 Correcto. y fue el más votado. Correcto. Pasó lo correcto, mismo en el Partido correcto. Liberal. O sea, Correcto. hasta esas son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis para la distribución. Sí, sí, no, totalmente. Sin querer reducir todo eso. Porque yo creo que, por ejemplo, en el caso de Beto Velar, yo creo que hay que reconocer que él es un animal político, Sí, sí, entendido en términos de operador político. Sí, sí, o sea, sabe muy bien las piezas, cómo moverlas, y sabe muy bien cómo trabajar su figura política, recorre su territorio. Creo que eso no se puede negar, o negar eso sería, me No. parece un error, ¿verdad? Claro. Y bueno, le ayudó además lo que vos estás diciendo como un plus, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Sí. No, a la hora de hacer política todo vale. Cuando sos opción, ahora ya muchas veces si sos lista 5, opción 1, ya no es negocio ser Sí. opción 1. O sea, Sí. hasta eso los muchachos, los perros, como se dice, ya miran y ya calculan a la Sí. hora. Y esa viveza yo no veo dentro de la oposición. No No veo eso. Hay mucha ingenuidad, mucho voluntarismo,
muchas ganas de cambiar cosas, pero si no tenés la praxis política es muy complicado, ¿verdad? Se decía, recuerdo yo que me decían a mí, pues nosotros de la Asociación de Ciencia Política cuestionábamos no cuestionábamos, pero poníamos como en perspectiva los fundamentos del voto preferente, a favor del voto preferente. Entonces decíamos, cuidado, hay casos en la región en donde esto no resultó bien, explosionó el sistema de partido, mayor ingobernabilidad. Bueno, por supuesto, nadie hizo caso, ¿verdad? Eso se avanzó porque era popular, era un tema popular y Claro. era un tema que tenía apoyo electoral. Entonces, vamos para adelante con eso. Bueno, listo. Entonces después te decían, no, y bueno, si, hay que cambiar. Si sale mal, volvemos nomás al estado anterior, a este estado de cosas anteriores. Y eso no es así. Si vos modificás las reglas electorales, es muy difícil que después vos puedas volver a un estado anterior sin que se hayan producido Y mira efectos que importantes. están queriendo otra vez, veo yo, entrar en el fango sin tener la experiencia. Pero Están lógico. queriendo volver otra vez a instalar ahora el tema del balotaje balotaje. y como trueque dar el tema de la posibilidad de la reelección sin hacer Grave los error. análisis Grave error. previos que se tienen que hacer. Grave error. Es meter la cabeza en la boca del león y pensar que el león no te va a comer. El león te va a morfar entero, ¿verdad? Y en este caso estamos de vuelta teniendo la misma lógica que con el voto preferente, ¿verdad? Los colorados sentados mirando cómo los otros sirven la mesa para la cena. Y después lo que cenan son los otros, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos diciendo, Juan. Esa ingenuidad y esa falta de visión pragmática muchas veces de la política te lleva a cometer este tipo de errores que son estratégicos y que le va a costar carísimo a los partidos de oposición. Sí, porque fíjate, hacerte una película mental, como se dice, de que en el posible caso de que haya un balotaje, porque eso ahora se trajo de la experiencia argentina, pero la experiencia argentina es totalmente otra cosa. Otra ¿cómo lo ves? cosa, otro Fíjate, el sistema. Partido Colorado en función de poder, con la lapicera en mano, posibilidad de balotarse, con reelección. ¿Te crees que no te van a tirar la carne al asador para, como vos decís, comerte la cabeza cuando pones Claro, ahí en la boca al claro. yacaré? Pero además, yo no creo que el Partido Colorado nunca accedió a lo del balotaje, ni en la constituyente, que ahí de paso recomiendo los debates que se planteaban sobre el tema del balotaje. Es más, el interesantísimo. cerrojo que lo pusieron en la constituyente cuando Lógico. quisieron habilitarla en el año 91 a través Sí. de la modificación de la ley. Exactamente, así mismo es. Así mismo es. Entonces, yo no veo que eso el Partido Colorado hoy quiera ceder. Y si se incorpora a cambio de eso la reelección, peor todavía. Ahí va a tener gobiernos consecutivos colorados. No, yo no creo que sea una buena opción hoy en día, por lo menos, ni la reforma constitucional, ni plantear ninguna improvisación con respecto a balotaje ni nada. Con lo que tenemos hoy en día ya es bastante complicado. Tratemos de sacar adelante con lo que hoy tenemos, que la oposición renueve liderazgos y compita electoralmente con liderazgos renovados, que sea competitiva realmente la oposición. Después de eso, vos podés empezar a pensar en otro tipo de reforma más de fondo, ¿verdad? El Partido Liberal, para lo próximo que se nos viene, intendentables, ¿cómo crees que puede llegar a encarar, cortito, antes de irnos a la pausa, cómo crees que puede llegar a encarar esto de la posición que tiene? Autoridades que asumieron a través de una incidentada convención. No se avisora dentro de los 3 próximos años elecciones como para renovar autoridades de su partido. Ver la posibilidad de alianza a nivel nacional o lo van a hacer a niveles locales o regionales. ¿Cómo crees que puede renacer el Partido Liberal con esta coyuntura a la que se da? Mira, yo creo que el Partido Liberal no tiene que renunciar a la idea de liderar esta amplia concertación de la oposición. O sea, que la concertación haya fracasado en esta instancia electoral no significa que sea una mala idea para la oposición. Yo creo que la concertación es el camino para la oposición. Lógicamente, con otros liderazgos. ¿Concertación o alianza? O alianza. Sí. Sobre todo concertación. A mí me gusta más la concertación porque la concertación implica mayores responsabilidades. Mayor compromiso. Mayor compromiso. La alianza es una cuestión electoral, termina la elección, chao. La concertación es un esquema que te permite una proyección a mediano y largo plazo, que es lo que la oposición necesita. Necesita la oposición plantearle al país una alternativa real. No solamente la queja a los colorados, tal. No.
¿Cuál es tu alternativa de país? ¿Verdad? Y eso la oposición ha fracasado, en eso ha fracasado rotundamente la oposición. En la propuesta seria de una alternativa de proyecto país. ¿Verdad? No 4 meses antes de las elecciones, no. Algo bien armado, hecho de manera responsable. Un proyecto país que sea alternativo y que sea algo que la oposición política le ofrezca a la ciudadanía. Eso no se ha hecho de manera responsable. ¿Verdad? Pero no toda la culpa del PLRA. No, por eso te hablo del Claro, lado oposición. del lado Pero oposición. indudablemente Sí. el Partido Liberal, como principal partido de la oposición, Tiene tiene que mayor ser compromiso, claro. el que lidere. ¿Verdad? Sí. Y mira que para que se ponga lindo, tenemos que ver primero cómo se pone el panorama dentro del Partido Colorado. Sí. Si despierta o se forma un grupo interesante dentro de la disidencia. Que a moja pope, como se dice, siempre fue el que hizo más fuerte oposición al gobierno, que es claro, el mismo Partido Colorado. claro. ¿Verdad? Es gobierno y oposición a la vez, ¿verdad? Claro. Pero sin mirar de reojo y ver un poco qué hacen la gente de la oposición. Sí, cuando yo te digo lo del Partido Liberal tiene la principal responsabilidad de liderar, yo no estoy diciendo el Partido Liberal tiene que, o sea, un candidato liberal tiene que ser el candidato de esa concentración. No. Me refiero a que el Partido Liberal institucionalmente sea el propulsor o uno de los propulsores de esa iniciativa. Si el Partido Liberal no acompaña una idea de concertación, es muy difícil pensar de que un espacio opositor pueda tener éxito a mediano o largo plazo, ¿verdad? Si no lo tiene al Partido Liberal acompañando y empujando el espacio. ¿Entendés? Con la salida de Llano y Efraín, con las autoridades que ahora están peleando como gato panza arriba, ¿crees que pueden llegar a concertar eso? No. En este momento no hay condiciones. No. El Partido Liberal necesita hacer elecciones, necesita renovarse, urgente. Pero mira que no vemos. Yo Urgente. no veo, no sé si vos ves que por lo Yo menos no haya un sé, el ápice. tema de los plazos lo que no sé. O sea, no El Código sé. Electoral habla que las elecciones internas de los partidos para renovar autoridades se tienen que hacer en 2 oportunidades. Uno en las elecciones internas para presidente de la República y otro en las Sí. elecciones internas para las intendentables. Sí. Elecciones internas e intendentables tenemos dentro de 2 años. Sí. Y para presidente de la República Sí, tenemos dentro de pero 4 yo no años. sé, en la interna del Partido Liberal, yo no sé si hay posibilidades ahí de plantear, pues, escuché varias cosas, escuché que de aquí a un año se puede eventualmente plantear unas elecciones. Yo eso no sé cómo se está manejando hoy al interior del Partido Liberal. Y bueno, No sé. ojalá tengan la sapiencia por pero el bien de la democracia. Tienen que salir por la vía que electoral. salgan del pozo. Tienen que salir por la vía electoral. Bueno, vamos a ver una sin duda. pausa y después volvemos a ver con la gestión de Dale, Santiago dale, Peña. vamos. Nos vamos a una pausa. Querido Camilo, volviendo a la gestión de nuestro presidente Santiago Peña, vi que una de las patas que no consigue enroscar en esa mesa que constituye su gestión inicial de los primeros 100 días es el tema de la seguridad. Pepe. Bueno, ¿Qué es lo que pasa? Ahí recuerdo una entrevista para ABC apenas terminadas las elecciones y ya cuando se iba conformando el gabinete de Peña, yo había dicho en ese momento que me parecía que ambas designaciones, ¿verdad? Tanto en justicia como en el interior, en el Ministerio Interior, me parecían desacertadas, ¿verdad? Hoy la política de seguridad y la situación del crimen organizado, el avance de estos grupos criminales internacionales, implican un conocimiento cada vez más especializado, Juan, cada vez más actualizado sobre esos desafíos, ¿verdad? Y yo no le veía a ninguno de los dos en esa línea, ¿verdad? Y me parecía que esos nombramientos tenían otras motivaciones más político-partidarias, ¿verdad? O sea, Usted que el Ministerio del Interior es el ministerio político por excelencia. yo sé, pero digo, me refiero nomás a que esas dos designaciones yo interpreto que no son del gusto original de Peña, a eso me refiero, sino que eran impuestas por Carter, ¿verdad? Y bueno,
los hechos hoy, a mí en lo personal me están dando la razón, razón. respecto a lo que yo pensaba en ese momento, ¿verdad? Nadie pide que en 90 días vos puedas resolver problemas estructurales que son gravísimos, ¿verdad? De años de abandono. Pero si a partir del propio nombramiento y designación que hace de los principales responsables, vos ya no estás dando en el ojo, digamos, entonces todavía la tarea se hace mucho más difícil. Si vos pones a gente improvisada, en este caso sobre todo me parece que el ministro Barcini es una persona que está ahí de manera totalmente improvisada, Sí. ¿verdad? No sabe dónde él está, no sabe qué decisiones tiene que tomar. El costo lo pagamos todos nosotros. El costo lo pagamos todos nosotros. Tampoco digo que sean fáciles los temas de seguridad, tampoco digo que sean fáciles los amotinamientos, ni nada por el estilo, ni que la toma de los establecimientos penitenciarios sea algo nuevo. Eso está ya hace mucho tiempo. Pero hemos tenido otras gestiones, y acá quiero resaltar la gestión de la exministra Cecilia Pérez. Sí. ¿Para qué vamos a ampliar? Mira, que todo... yo no pido resultados concretos y rápidos los primeros 100 días, pero por lo menos quiero ver la actitud. Es como el famoso equipo, el equipo de la selección, nuestra selección paraguaya de fútbol. Cambiamos de técnico, evidentemente no vamos a ganar a la Argentina ya, pero por lo menos queremos ver la actitud o el planteamiento del técnico a futuro. Es lo que más o menos esperamos y no vemos. Mira, en tema de seguridad penitenciaria, porque la gente pues cree de que el Ministerio de Justicia es el Ministerio de las Prisiones y quizá realmente así lo sea, pero tendría que ir mucho más allá. ¿Verdad? A través de un sistema, no solamente de seguridad penitenciaria, sino de seguridad jurídica. Lógico. Lo mismo el interior. El Ministerio del Interior, la gente piensa que es una gran comisaría. Y no es así. Tiene que ir mucho más allá de lo que es el sistema de seguridad, sino el sistema de gobernabilidad política que también tiene que dar. Ahora, con respecto a todo lo integral que abarcan ambas carteras, coincido contigo en el que el perfil de estas dos personas designadas no eran las adecuadas y eso lo estamos viendo en el resultado, ¿verdad? Sobre todo el ministro Barcini. Como vos decís, la pelota se le perdió. Se le perdió la pelota. Se le perdió la pelota y encima se va complicando cada vez más. Ahora ya hay acusaciones, saltó esa denuncia la semana pasada de siendo el embajador, el caso Marcet, o sea... Y sigue sin dar la cara. Tacumbú no sabemos cómo está. Si sigue liderado por el clan Rotela o el Ministerio de Justicia por lo menos ya tomó el toro por las astas. Su viceministro pobrecito hace malabarismo donde dice si el 80% de Tacumbú o de las cárceles del país ya están en manos del Ministerio de Justicia, cuando en realidad tendría que ser el 100%. Claro. A mí me da lástima. Es lo que vos decís, ¿verdad? O sea, nadie pide resultados ya inmediatos, pero vos pedís ver algo. Y ver algo implica por lo menos compromiso. Verle a un ministro que está 100% dispuesto dando la cara. El caso de Tacumbú con el clan Rotela, el ministro Barcini no apareció por el penal, ¿verdad? Hasta hoy. No apareció. Entonces, por lo menos en una situación así, vos esperás que vaya el ministro, que lo veas ahí tratando de negociar, tratando de hablar, tratando de dar la cara. Pero si vos ves que no aparece y que su viceministro tiene más protagonismo que él, porque es el viceministro que está dando declaraciones y explicando todo a todos los medios, entonces vos decís, acá a alguien se le perdió... Mira, el viceministro mostrando la cara, pero tampoco sin el poder de decisión. Si el ministro luego fue impuesto. Pero lógico. El viceministro hay más que florero. El pobrecito queriendo dar la cara ante la situación, pero tampoco teniendo el poder de decisión. Pero lógico. Para eso podemos nombrar un ministro, ¿verdad? Entonces, un poco de esto que estábamos diciendo, ¿verdad? Yo recuerdo la gestión de la ministra Cecilia Pérez, vos veías que se iba, entraba al penal, se reunía con los principales cabecillas, trataba de destrabar los conflictos. Esa es la gestión del ministro, ¿verdad? Una gestión política, ¿verdad? Y ese peso, esa relevancia, uno no ve. Estoy pensando automáticamente, te digo la verdad, en el ministro Barcini sobre todo, ¿verdad? Y creo que es innecesario seguir perdiendo tiempo, dilapidando capital, dilapidando tiempo, dilapidando legitimidad, porque cuando le va mal a la seguridad, vos sabés bien que el gobierno completo es el que resiente. Sin seguridad no tenés nada. No tenés nada. Nada. ¿Verdad? Entonces, esa idea de la percepción de seguridad, bueno, está bien. Sea o no así, la percepción es lo que está ahí. Y lo que siente la gente es lo que vale, lo real. Sí. No importa si después Asunción es menos violenta que Caracas o que... No, lo que la gente piensa y lo que los medios transmiten. Esa es la realidad.
Y mira que ya va trascendiendo ya de lo nacional a lo internacional. Absolutamente. Porque que nosotros lo digamos y que los medios lo transmitan, ya se ve en todos lados. Sí, Porque como vos decís, hay Asunción es una ciudad en cuanto a índice de crimen mucho menor en cuanto a otra ciudad como Caracas o como cualquier otra ciudad. Pero eso ya son números macros, pero a lo micro, a lo que diariamente pasa, sí, ya está todo globalizado y ya se sabe. sí, sí, Es sí. como te conté fuera de cámara, yo viajando a Argentina me preguntaban, che, ¿es cierto que había un parlamentario que se hacía pasar abogado y que no lo era? Claro, claro, ¿Verdad? Por claro. eso te dije así de manera irónica, nosotros por lo menos podemos dar fe que nos fuimos a la facultad, que nos recibimos. Bueno, Sí. y esas son las cuestiones que de cierta manera nos hacen pasar vergüenza internacional Totalmente. y que aparte de estar todo globalizado, ya da un parámetro que puede afectar a la imagen país. Absolutamente, absolutamente. Y mientras hablaba, nomás estaba pensando en esa entrevista que te comenté al ex ministro Borda, que él decía justamente, Peña perdió estos 100 días de gestión, perdió tiempo yendo a vender el país al exterior cuando acá la casa se te incendia, ¿verdad? O sea, acá adentro están pasando cosas graves, ¿verdad? Sí. Y vos te vas afuera a vender una imagen país o quizás a tratar de defender otros intereses, ¿verdad? A tratar de acomodar otros intereses. Eso sería mucho más grave, ¿verdad? Si es que le está yendo de viaje para tratar de limpiar la imagen ¿entendés? Bueno, ahí Se tenemos un entiende. problema como país todos, ¿verdad? Porque quiere decir que su agenda no es una agenda al servicio de todos, sino que es la agenda primero al servicio de uno, dejarle la casa en orden y después me ocupo del resto, ¿verdad? En un minuto, Camilo, antes de despedirnos, ¿qué esperás ver en los próximos 3 meses de gobierno como para que ya tengamos un panorama más claro y que le puedas, de tu perspectiva ciudadana, aconsejar qué es lo que queremos ver? Bueno, mira, a mí me gustaría ver respuestas ya mucho más concretas a estos sectores poblacionales que están necesitando y que están sobre todo con históricas carencias y después de la pandemia con mayor razón. Estos sectores económicos que puedan ser dinamizados, que se pueda ver realmente un dinamismo por ese lado y poder ver, esta es una ilusión que tengo, ¿verdad? Un deseo, ¿verdad? Poder ver una gestión del presidente Peña realmente más certera, con mayor autonomía, con mayor precisión en la toma de decisiones, ¿verdad? Más firme. Más independencia, ¿verdad? Pero bueno, yo eso, como te dije hace rato, soy muy poco optimista en ese sentido, ¿verdad? Te agradezco, Camilo. Muchas gracias No, por por venir favor, a Juan. compartir con nosotros y espero que esta sea la primera de miles Sí, de sí, entrevistas que tengamos. por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias. Una noche más aquí por A24 y América TV. Muchas gracias.